Iglesia de Vida te da la bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. El Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a este nuevo estudio de Hebreos. Que el Señor esté obrando en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre amado, gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos tus hijos de poder unirnos, Padre, para orar un momento y también para estudiar tu palabra. Gracias porque has sido fiel, eres fiel y tú permaneces fiel, Señor. Y siempre tu palabra nos anima a tener fe en que orando podemos, Señor, recibir tu fortaleza, tu ayuda, porque tú nos mandas en tu palabra que oremos, que pidamos y vamos a recibir. Orad sin cesar, dice tu bendita palabra. Y hoy nos unimos por las peticiones de todos tus hijos, por las necesidades que hay, Señor, de diferentes situaciones, de provisión, de protección, de sanidad, Señor. Queremos seguir viendo tu mano obrando en cada uno de tus hijos, Padre Santo. Que tú te manifiestes de una manera poderosa, que tú fortalezcas a cada uno y que tú, Señor, seas el que llene de paz, de fe nuestros corazones para seguir adelante adorándote, amándote, sirviéndote a ti, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Consuela al que está triste, fortalece al que está debilitado, Señor, y que podamos en todo momento confiar en ti, creer, Señor, que tú dices en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, gracias porque vamos a ver la mano tuya, Señor, siempre. Te agradecemos y lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, papi. ¿Qué tal, hijo? Dios te bendiga. Bien, Después gracias a de Dios. un fin de semana precioso, tiempo bien lindo el sábado, en ese tiempo de oración que tenemos, el domingo también con la cena del Señor y una administración especial para el pueblo del Señor. Bendecimos a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Y hoy nuevamente a estudiar la palabra del Señor. Y nos alegramos de haber visto varios hermanos que no habíamos visto en las oraciones. Amén, Y de amén, estar viéndolo amén. a usted que ha estado ahí siempre, pero fue de mucho gozo ver a muchos hermanos llegar Sí, a orar, sí. pero hay algunos que todavía no han ido y los esperamos. Necesitamos orar Sí, juntos como sí. iglesia. Amén, amén. Hebreos capítulo 4, vamos a leer hoy el verso 4 Al 10. al 10. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Hermanos, aquí en esta porción de la escritura miramos una palabra que se repite, la palabra reposo.
Reposo. Por ejemplo, leemos en el versículo 4. Ujú. Bueno, desde el versículo 3. ¿Leemos? Ajá, ¿cómo Porque es? los que hemos creído entramos en el reposo, ahí está la primera Ajá, vez, ajá. de la manera que dijo. Ajá, Por ajá, tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Segunda vez, ajá, ajá, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ajá, ajá. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, tercera vez. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Cuarta vez. Ajá. Y si leemos el versículo 1 del capítulo 4, ahí lo menciona otra vez, ¿cómo dice? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y si leemos más adelante, en el versículo 9, Verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. muy bien, en el versículo 10 otra vez, Dios reposó. Entonces, pero ¿qué significa esa palabra? En el griego en el que fue escrita la Biblia, la palabra reposo es la palabra Catapaisis. catapaisis. Ahora, Catapaisis. una cosita nada más Ujú, antes de ujú, seguir. ujú. Cuando usted vea en una porción una palabra que se repite y que se repite, es una buena clave de estudio porque la palabra tiene mucho significado dentro de la porción que estamos leyendo. Amén. Y ahora, también es interesante que la palabra, aunque se repite la misma palabra en español y la misma palabra en el idioma original, en el griego, catapaisis, catapaisis. Por ejemplo, en el versículo 1, donde dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. En su reposo. Ahí dice catapaisis. Catapaisis. Si leemos en el versículo 4, donde dice, porque en cierto, Cierto lugar, dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus también obras. dice catapaisis. En todos los casos, a veces se usa digamos, por ejemplo, la palabra bueno, ¿va? Exacto. Que se dice agasos o se dice calí. Calí. Pero se traduce bueno en español. Pero son dos palabras en griego con significados distintos de lo que es bueno. Ajá. Pero aquí la palabra que se usa Es para la reposo misma. es la misma. Pero está en tres sentidos diferentes dentro de la Si porción. nosotros lo leemos con detenidamente, nos vamos a ver que hay tres sentidos que son bien diferentes, aunque dice catapaisis, pero tiene tres sentidos diferentes. Y que en el momento que nosotros estudiábamos esta palabra tuvimos que detenernos un buen momento Ujú, a ujú. estar leyendo y leyendo y leyendo porque es bueno a través de la palabra ir entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. Y como hemos dicho, esto no es algo de que un ángel se me apareció por ahí. No, No, hay que no. ir al texto bíblico, leer detenidamente y por supuesto pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine a través de la revelación que es la palabra. Correcto. ¿Cuál sería como la primera acepción o referencia de esta palabra catapaisis? Se usa como una referencia a la paz de la presencia de Dios. La paz que da la presencia de Dios. Leamos Hechos 7:49 y ahí vamos a encontrar otra vez esa palabra catapaisis. Catapaisis. En esa acepción. Hechos 7:49. Ajá. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? El lugar de mi catapaisis. El lugar de mi O reposo. sea, en la presencia de Dios Hay paz. hay paz. Es esa paz de que Dios está aquí. Como dice Filipenses 4, 7 y 8. La paz de Dios. Entonces, catapaisis significa esa paz Que solo da la presencia de Dios. que solo da la presencia de Dios, ¿verdad? Y que en ningún momento se va a estropear, se va a perder. Es una paz perfecta porque estamos en la presencia de Dios. Entonces, cuando leemos reposo, tenemos que preguntarnos, ¿aquí reposo quiere decir la paz de la presencia de Dios o quiere decir otra cosa? Porque también está la segunda acepción. Y esa se usa también como una referencia a la entrada a la tierra prometida. Catapaisis es la misma palabra, pero una cosa es la presencia de Dios, la paz de Dios En su presencia. Catapaisis. Y otra cosa distinta es lo que significaba para los israelitas que llevaban tanto Ajá. tiempo vagando por el desierto, la tierra prometida. Ajá. Era sin duda el lugar de qué?
de reposo de Dios para ellos. Todos los israelitas que tenían 20 años a la hora de salir de Egipto fueron condenados a no entrar en el reposo de la tierra prometida. Y los menores de 20 años sí entraron al reposo. Quiere decir que la palabra reposo, entrar en el reposo, también significa en la porción el ingresar a la tierra prometida para el pueblo de Dios. Lo que dice Hebreos 3:16, leamos por favor. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahora, a estos Dios les prometió, no van a entrar en mi reposo, en el verso 18. Verso 18. 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo. ¿Y a quienes juró? Que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. O sea, cuando aquí dice no van a entrar en el reposo, no está diciendo no van a entrar en la paz de Dios. No, está diciendo no van a entrar a la tierra prometida. O sea que en la Biblia, cuando usted encuentra la palabra reposo, tiene que ver que a veces lo que significa es la paz de Dios. Pero otras veces significa entrar a la tierra prometida. Tierra prometida. Por eso de que hayan entrado a la tierra prometida, no agotaba la promesa de entrar en el reposo de Dios. No quiere decir que esa promesa de entrar en el reposo de Dios terminó el día que el pueblo de Dios entró a la tierra. Ahora, un ejemplo, ¿qué ejemplo pudiéramos ver ahí? Unos 500 años después de estar ya en la tierra, de tener un reino establecido donde ya hay una nación como tal, Dios viene y les advierte lo siguiente en Salmo 95, 7 al 8. Y este salmo de David, aquí no dice específicamente la Biblia que es de David, pero es el salmo de David. Y mire pues, ya habían tenido ¿cuántos años? Unos 500 años, o sea, ya hay una monarquía, un reino bien instalado, bien establecido. Y en la reinado de David. Sí, en la cúspide de la nación. Tierra prometida era con el terreno más grande, territorio más grande. Con el mejor estado de la tierra, ¿va? Paz, de todo. Increíble, pero Dios les dice una cosa. Y es interesante porque algunos pueden decir, no, es que lo hizo con Salomón, con Jeroboam. No. Lo hizo en el momento donde se está acercando quizás lo más el pueblo de Dios a tener toda la tierra que Dios les prometió, que recordemos que no la han tenido. Porque la gente todavía pudiera haber dicho, hoy sí tenemos la tierra, ya, hicimos, ya tenemos la catapaisis. Pero miren lo que les dice el Señor, les advierte el Señor. Salmo 95, ¿verdad? 7 al 8. ¿Cómo dice? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, verso 8 ahora, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. ¿Qué les está diciendo el Señor? Hay algo más que la catapaisis de entrar a la tierra prometida. O sea, la promesa de reposo no terminó, no se agotó el día que el pueblo entró. Y ni siquiera se agotó el día que tuvieron el mejor rey que ellos han tenido en su historia. Entrar a la tierra prometida era una cosa. Tener el corazón duro era otra cosa. Exactamente. Por eso les dicen, no endurezcan su corazón. Porque uno puede estar en la catapaisis, o sea, no en la paz de Dios, sino en la tierra prometida. Con el corazón. Y tener el corazón duro. Porque eso es lo que les está diciendo aquí el Señor. O sea, Dios no va a decir nada de por gusto y le está diciendo a través del salmista, no vayan a endurecer su corazón. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene el corazón duro y está dentro de la tierra prometida. Mire qué interesante. Sí, es bien. Catapaisis, la presencia de Dios, el gozo de Dios, estar en el territorio del Señor, eso significa catapaisis. Pero también significa entrar a la tierra prometida. Exactamente. Si alguien disfrutó la tierra prometida, fue David y la gente de su reino. Exactamente. Total. ¿Qué enemigo tenía David que no había vencido? No. ¿Qué provisión económica le faltaba al reino de David? Tenía tanto que todo lo que tenía Salomón fue heredado. ¿Qué evento, qué actividad espiritual no sucedía en el tiempo de David? El rey era un rey conforme al corazón de Dios. Era un tipo que tenía... Y le cantaba al Señor y profetizaba y vivía. David vivió tiempos de la gracia, hermano, proféticamente hablando. Literalmente, eso es lo que dice no la palabra. No había muerto Jesús. Exacto. Pero él vivió, él dice, wow, dichoso el hombre. Al que no se le cobran sus pecados. Al que no se le cobran sus pecados.
David entendió. ¿Cómo si él vivía en el tiempo de la ley donde todo se cobraba? David vivió lo que es el perdón de pecados que usted y yo experimentamos sin Cristo haber muerto en la cruz. Y aún así, Dios dice, cuidado, porque algunos, aunque están en la tierra prometida, pueden padecer de esta enfermedad espiritual que se llama Corazón duro. corazón duro. Mire qué interesante. Catapaisis a veces significa la presencia de Dios. La paz en la presencia de Dios. La paz de la presencia de Dios. Catapaisis, la segunda, significa entraron a la tierra prometida. Ahora también se usa para hacer referencia al reposo de Dios después del sexto día de la creación, cuando el Señor terminó todas sus obras. Miremos la cronología. Año 1400. 1450 aproximadamente sale el pueblo de Dios de Egipto. 40 años después, casi año 1500. Por ahí más o menos. Perdón, vamos al revés. Ajá, sí, 1300. 1300, ellos entran a la tierra prometida con Josué, 40 años después. Exacto. Catapaises entraron. Pero ahora, del 1300, 900 años, 400, 500 años después, viene el reinado de David. Exacto. Y en el reinado de David, él les dice, Año 1000. tengamos cuidado, porque como les pasó a aquellos de la catapaisis de la tierra prometida, nos puede pasar a nosotros. Ahora, ¿esas son las únicas catapaisis? No. Fíjese que está la catapaisis de 2500 años atrás, incluso de Moisés, en el año 4000, cuando comenzó el mundo. Exactamente. Totalmente. ¿Y de qué está hablando esa catapaisis? De cómo Dios reposó y terminó y concluyó toda su obra creativa. Hermano, ¿y ustedes de dónde se sacan eso? Leamos Hebreos capítulo 4, versículos 3 y 4. Es que eso, perdona, lo que vamos a leer es la palabra de Dios. O sea, es el texto literal lo que estamos diciendo ahorita. Entonces, véalo como dice la palabra. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Oh, mire qué interesante lo que está diciendo. Mire, aquí. le vuelvo a leer la parte final. Aunque las obras suyas, las obras de quién, las de Dios, estaban ¿qué? Acabadas, terminadas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Mire, mi amado hermano, fíjate que ahorita se me vino una cosa. ¿Cuántas personas, incluso nosotros, ha venido alguien a hacer un trabajo a su casa y le ha dejado un pedacito que le falta? Y le ha dejado un pedacito que le falta, un pedacito que le falta. ¿Cómo ha oído? Siervo, ya le terminaron. Sí, hombre, pero fíjese que dejó unas cosas ahí el carpintero o el albañil y no ha venido. Usted dejó un pedacito que le falte. Aquí en Guatemala hay un puente, el puente de los esclavos. Y hay una leyenda de ese puente que dicen que no está terminado ese puente, que le hace falta una piedra. Y mencionan al diablo y un tipo que se quiso meter con el diablo y no sé qué relaciones. Pero mire pues, lo que yo le quiero decir es las cosas que quedan a medias. Ese puente, que hicieron el puente, pero no vinieron a quitar el ripio que estaba a la par de él. Eso para nosotros los latinoamericanos es normal, en la casa, en la Ahora, calle, en oiga todo lo que dice Dios de su creación. Volvamos a leer el versículo número 3, la parte final. Oiga. Aunque las obras suyas estaban acabadas. ¿Cómo? Estaban acabadas, terminadas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Oiga, hermano, lo que Dios creó lo terminó por completo. O sea, en el año 6000 años y un cachito más, hace que Dios hizo el mundo. Y ya no ha vuelto a hacer absolutamente nada de una nueva creación. A eso nosotros le llamamos obra creativa, así se le conoce. Ajá, de la obra creativa de Dios. Dice aquí, terminó.
O sea, hagamos un ejemplo. No quiere decir que Dios un día dice, hoy voy a crear una nueva especie de peces. Ajá. Y vienen y de repente aparece un nuevo pez en el mar. No, en ningún momento Dios acabó su obra creativa. Y estamos hablando antes de comenzar el programa que yo me quería recordar de unos versículos que yo tengo en algún lugar, pues no los pude encontrar. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque lo que pasa es que los evolucionistas dicen que ahora hay nuevas especies. Exactamente. Sí, hay nuevas especies que ha creado el propio devenir de la evolución. No. Y como aquel cangrejo no sé qué, aquella polía no sé qué, especialmente con eso de la polía moteada de Inglaterra, que mire, que fíjese que es una nueva especie, que la necesidad De comprobar eso, ¿no? la hizo crear una nueva especie. Mentira, lo que Dios creó ya estuvo, punto, dice la Biblia. No, hermano, acaban de encontrar una nueva lagartija. No la habíamos visto la cosa. Vos lo dijiste, acaban de encontrar. Creada estaba desde la fundación del mundo. Mire, versículo 4 antes de terminar. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Y qué quiere decir reposo? Catapaisis. Dios dice, agarré mi maletín de herramientas, por decirlo así, y lavó la cuchara. Llave, como el albañil, lava su cucharita, ya, pero el albañil la va a usar mañana, no, hoy ya no. Cerrada. Dice Dios, ya terminé mis obras. Hermano, hay una nueva planta, fíjese. Hay lo que Dios creó, es lo que tenemos. Y fíjate que ahorita que vos decías eso, creo que es importante, sobre todo para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para los muchachos. Le meten miles de publicidad a cualquier cosa que no habían descubierto todavía. Bueno. Y una nueva especie acaba de crearse. No, hermano, son cosas que van descubriendo y descubriendo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 4:4 que el Señor después del séptimo día reposó de todas sus obras. Sí, y dice, esa palabra, esa es la palabra que a mí me gusta. A mí me gusta. Que dice, fueron acabadas. Ay, no, pero el proceso evolutivo no se detiene. La fuerza de la vida. Sí. Casacas. Por eso estamos mejor, ¿va? Si no hay mano de Dios, no hay creación. Solo Dios crea. Por eso Él es el único creador. Y esta raza va para atrás. Y absolutamente. Eso, estamos bajo maldición. No estamos evolucionando, sino involucionando. Y las cosas que el hombre cree, que va evolucionándolas. Estaba diciendo un señor, hoy en la mañana estaba escuchando yo a un doctor y dice que en los países desarrollados en 10 años, 1 de cada 2 hombres va a tener cáncer. Porque el hombre está tan degradado en su salud, en lo que come, en el ambiente donde está, que es muy probable que 1 de cada 2 hombres va a tener cáncer. Amado hermano, una cosa bien linda. Nosotros, hermano, le hemos dado toda nuestra confianza a la palabra de Dios. Y le voy a decir, hermano, pero es que hay cosas que no se pueden explicar. Cuando yo no entiendo una cosa, yo no capto una cosa, ¿sabe qué digo? Yo soy bruto, pero sigo creyendo en Dios. Pues sí, porque eso Dios que no uno lo le es. entienda. No, hermano, por eso la ciencia y ¿qué cuentos, hermano? Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro. Para ahí siempre. está, esa Amén. es nuestra fe. Y ahí nos vamos a sostener. Hermano, pero usted ya ha oído sí, hemos oído bastante, hermano. Gracias a Dios. Estudiamos, analizamos, pero ¿sabe qué? Vamos a creer la palabra de Dios. Ahora, hermano, ¿y por qué empecinarse en eso? Por una cosa. Porque si esta palabra de Dios tiene un solo error, ya estamos cocinados. un solo error que tenga esta palabra. ¿Y cómo sé yo cuál es? ¿Y cómo sé yo que lo demás es cierto? No, papito. O creemos o no creemos. Vamos a seguir hablando de esto mañana. Dios los bendiga, amados. Amén.